aquí presencialmente acompañándonos y también a mucha de la gente que está conectada en streaming y también a gente que está en otras franjas horarias, que somos conscientes que hay gente en México y en otros países de Latinoamérica y que les ha supuesto un pequeño madrugón. Es un placer estar hoy con todos vosotros y sabéis que esta iniciativa de Mujeres que Transforman tiene como propósito visibilizar el talento femenino y fomentar el papel de las mujeres. Y es por ello que, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, hemos querido celebrar esta mesa de debate. Y por poner un poco en contexto, este 11 de febrero, la ciencia y la igualdad de género son muy importantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en las últimas décadas, a pesar de que la comunidad internacional ha hecho muchos esfuerzos, las mujeres siguen encontrando obstáculos. Y con el fin de lograr ese acceso y esa participación plena, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016, este 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es por eso que hoy nos acompañan 4 mujeres que tienen unas extraordinarias carreras en ámbitos STEM y que queremos reflexionar con ellas sobre temas relacionados con las mujeres y las niñas en la ciencia. ¿Por qué los porcentajes que hay? ¿Qué estereotipos hay? ¿Cómo se puede fomentar la participación de las mujeres y de las niñas? Referentes, etcétera. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentar a todas las ponentes. A mi derecha tenemos a María Ángeles García. María Ángeles García es investigadora Juan de la Cierva en el Centro Vasco de Matemática Aplicada. Anteriormente ha trabajado en Alemania, en el Instituto Max Planck, en Leipzig y en la Universidad de Heidelberg. Ha realizado su tesis doctoral en el ICEMAT, en Madrid. Se ha doctorado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y se licenció en física por la Universidad de Valladolid. Y sus intereses científicos están relacionados principalmente en las ecuaciones en derivadas parciales, en el análisis geométrico, la mecánica de fluidos y la física matemática. Muchas gracias, María Ángeles. En segundo lugar, tenemos a María Jesús Carro. María Jesús es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Extremadura y en Barcelona realizó su tesis doctoral y ha sido catedrática durante muchos años y ha venido hace poquito tiempo a Madrid, a la Universidad Complutense, donde también es catedrática. El campo de investigación de María Jesús es el análisis matemático, principalmente el análisis funcional y el análisis armónico, en los problemas relacionados con series de Fourier, en los que es todo un referente a nivel nacional e internacional. Y ambas, tanto María Jesús como María Ángeles, han sido galardonadas con el Premio de las Matemáticas de la Fundación BBVA y de la Real Sociedad Matemática Española. Pues muchas gracias. En tercer lugar, tenemos a Andrea González. Andrea, durante su carrera académica, ha estado trabajando principalmente en el estudio y la mejora de la instrumentación asociada a bloques detectores de tomografía por emisión de positrones, lo que se conoce como PET. Es física y tiene un doctorado en física por la Universidad de Valencia y ha contribuido en multitud de artículos muy reconocidos en el área de investigación de imágenes, pero especialmente en PET. Trabaja en el equipo de detectores para laboratorio de imagen molecular en el Instituto de Instrumentación en Imagen Molecular, en el I3M de Valencia. Los dispositivos que ha desarrollado se han trasladado con éxito a la industria y, adicionalmente, desde marzo de 2019 es investigadora postdoctoral en el programa de imágenes moleculares de Stanford. Pues muchas gracias, Andrea. Y ya por último tenemos a Esther Lázaro. Esther es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y después de una estancia en el Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal, trabajó durante algún tiempo en la industria farmacéutica, incorporándose posteriormente de nuevo a la investigación en el Centro de Astrobiología, en el CSIC y el INTA, donde lleva muchos años trabajando en estudios de evolución experimental con virus y microorganismos, donde dirige ese grupo de investigación. Y a lo largo de su carrera
Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales, ponencias, colabora como profesora, tiene una intensa labor divulgativa para acercar la ciencia al público y es autora de varios libros, entre ellos Virus emergentes, la amenaza oculta, y uno más reciente que es La vida, un viaje hacia la complejidad en el universo. Y actualmente también está interesada en investigar el problema de la desigualdad de género en el ámbito científico y en las iniciativas para promover una educación más igualitaria desde la infancia y desde la adolescencia. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Y, eh, y en primer lugar queríamos empezar con vuestra trayectoria personal y profesional. Y en ese sentido, comentamos un estudio publicado en 2017 de la revista Science que concluye que a partir de los 6 años las niñas manifiestan ya estereotipos de género en el ámbito STEM y se definen a sí mismas como menos capaces. Esta brecha de género en estas disciplinas se va ampliando en educación secundaria, trasladándose posteriormente a la educación superior y, por supuesto, a los niveles de posgrado y hacia las carreras profesionales. Estos estereotipos culturales, estas normas sociales, estos sesgos, influyen en sus expectativas y hace que o bien vayan abandonando los estudios o bien los elijan en menor proporción que sus compañeros chicos en las diferentes etapas de su vida. Pues la primera pregunta que quería haceros es, ¿qué os llevó a realizar una carrera STEM a vosotras? ¿Y por qué aparecen estos estereotipos en edades tan tempranas? ¿Y qué apoyos y referentes habéis tenido vosotras en vuestra vida? Si os parece, empiezo por ti, María Ángeles. Bueno, yo os puedo comentar un poco cómo o qué me llevó a finalmente decidir estudiar la carrera de física, eh, que creo que es algo que compartimos muchas veces las personas que nos dedicamos a esto y especialmente las matemáticas, que es que durante los años de colegio e instituto las matemáticas se nos presentan como un juego, como algo divertido, desafiante. Y creo que es algo común que siempre comentamos, esa sensación cuando resolvías un problema, normalmente alejado de lo que es el temario propiamente del instituto, ¿no? Algo con unos toques más, no sé si decir ingeniosos, pero fuera del recetario que se suele ver. Entonces, para mí eso fue fundamental. Otra cosa que también vemos que se repite en muchos casos es los profesores. Yo tuve dos profesores de matemáticas estupendos y eso hizo que mi pasión por esta rama pues aumentase, ¿no? Y luego que en ningún momento eh, tuve la sensación de que yo no pudiera hacerlo. Entonces, a mí me gustaba. Llegado un momento cuando tuve que elegir, pude conocer a gente joven que se dedicaba a la investigación, bueno, más en el área de física, y entonces se me abrió la puerta, bueno, es que porque originalmente quizá mi intuición iba más por la enseñanza, ¿no? Entonces yo vi gente que se dedicaba a la investigación y sin saber muy bien lo que era, a mí me pareció que era un camino a explorar. Y entonces ahí me lancé, ¿no? No puedo hablar de esos referentes más allá de estas personas que en cierto modo, bueno, pues yo vi que existían otras vías más allá de lo que yo conocía en mi vida cotidiana y de mi hermano que también era un poco, bueno, pues compartíamos esta gusto por las ciencias y también fue en cierto modo bueno, pues un impulsor, ¿no? María Jesús. A ver, yo en mi caso creo que tengo bastante claro que el referente fundamental para mí fue mi padre. Yo creo que respecto a estos estereotipos que tú nos has comentado, yo lo tengo muy claro, yo creo que el sitio fundamental para que no los haya es la familia. Mm, yo no los viví, o sea, tuve la suerte de nacer en una familia, éramos tres chicos, tres hermanos y tres hermanas, o sea, somos seis. Y mi padre nos inculcó a todos, mis padres nos dieron la misma educación, nos dejaron elegir la carrera que nos gustaba y es verdad, también tengo que decirlo porque si me escucha alguno de mis hermanos dirá, no te pases, no es verdad, no,
Vamos a ver, vamos siendo muy sinceros. A nivel, digamos, de cosas de la casa, a nivel de ese tipo, es verdad que a las chicas se nos exigía mucho más, ¿no? O a la hora de salir, pues por la noche tenía que acompañarnos un hermano. O sea, todo ese miedo de los padres en aquella época, pues que también, pues sí que los viví, pero a nivel intelectual no. A nivel intelectual en mi casa se nos educó de la misma manera, Exactamente igual. exactamente igual. Y entonces yo realmente a mí sí me encantaban las matemáticas, además coincido con María Ángeles en que no me gustaban las matemáticas del colegio, de resolver una ecuación, que a mí también me gustaban, me resultaban fácil, no, pero me apasionaba cuando me ofrecían un problema que era un reto, que realmente había que pensar y que lo conseguías, ¿no? Una cosa de lógica, de razonamiento, ¿no? Más que el tipo de cálculo. El reto. El reto, sí. Era la sensación de vencer un reto, ¿no? Lo que me apasionó y mi padre realmente nos lo inculcó. Nos lo inculcó mucho por su manera de ser, porque él le hubiera gustado. Yo digo ser matemático, igual hubiera sido ingeniero. Él tenía 18 años cuando saltó la guerra civil y estaba en primero de carrera. Entonces él hubiera querido ser o matemático o ingeniero porque le apasionaba ese mundo, pero al final fue militar porque llegó la guerra, ¿no? Y bueno, y a todos nosotros nos inculcó mucho el esfuerzo por el estudio, los retos, pero de una manera jugando. En mi casa se jugaba bueno, lo que sería ahora un trivial, pero en mi casa se jugaba a un programa que había entonces que se llamaba Cesta y Punto. Y, y bueno, pues yo disfrutaba mucho, ¿no? O sea que cuando tuve que elegir, lo elegí y no viví ningún tipo de estereotipo. O sea, yo creo que los estereotipos en el primer sitio donde surgen es en la familia, esa es mi opinión. Ujú. Andrea. Pues, pues bueno, yo en mi caso, la verdad es que estoy totalmente en resonancia con vosotras dos. Por supuesto, ha jugado un papel fundamental cómo tú vives tu infancia, tus estudios primarios, también cómo tu familia te apoya en todo este proceso. Y en mi caso lo que pasó es que, bueno, yo al principio pensaba que quería hacer derecho. Decía, madre mía, me gusta mucho esto de las leyes. Luego, conforme fui creciendo y me iba entrando más en las asignaturas, iba viendo lo bonito, decía, madre mía, el placer que me reporta cuando estoy haciendo un problema de física, cuando estoy haciendo un problema de matemáticas, no se puede comparar a nada más. De hecho, tenía que ponerme a hacer los deberes y no me costaba, me gustaba, me parecía divertido. Entonces dije, vale, pues estoy equivocada. Realmente creo que quiero tirar más por la rama de ciencias. Y bueno, cuando estaba en el instituto, pues yo pensé y valoré, dije, ¿qué es lo que a mí más me reporta personalmente, más disfruto? Y vi que era pues física y biología. Entonces dije, uff, no sé por dónde tirar, pero ahí tuve la suerte, mi familia, mis profesores, que me ayudaron, me escuchaban y me supieron entender y me dijeron, mira, Andrea, vamos a explorar juntos qué opciones hay, qué alternativas tienes. Y en concreto fue mi profesor de biología el que me dijo, ¿has pensado en hacer física médica? Que ahí puedes combinar ambas ramas. Y dije, la verdad es que no, porque ni sabía que era eso. O sea, y dije, física médica. Cuando se lo dije a mis padres, madre mía, Andrea, ¿y eso de qué vas a trabajar? Pero por supuesto me dijeron, sin miedo. Si es lo que te gusta, vamos a por ello. Y si le pones ganas, lo conseguirás. Entonces dije, vamos a intentarlo. Hice la carrera de física, me encantó. De nuevo, con el apoyo de todos los profesores, los compañeros que también juegan un papel muy importante porque nunca me sentí discriminada, a pesar de que en física éramos 5 chicas y 40 chicos en clase. Pero entre todos nos tratábamos igual y eso ayuda porque te sientes pues uno más del grupo. Entonces vas avanzando. Y luego hice el máster en medicina nuclear y ya el doctorado. Entonces esa fue un poco mi trayectoria, el ir paso a paso viendo cómo me iba llenando y cómo me iba satisfaciendo lo que hacía. Entonces nunca dudé de decir, por mucho que me cueste, por muchas veces que me he contra la pared porque algo no lo sé resolver, me motivaba a seguir adelante, no solo por mí misma, sino por todo lo que tienes a tu alrededor que te apoya. Entonces, nada, esa es mi experiencia personal. Yo en mi caso tengo dos hermanos, los dos chicos. Soy la mayor y curiosamente yo soy la única que he ido por la rama de ciencias, Sí. pero por eso mismo, porque mis padres siempre han sido muy claro, ¿qué queréis? ¿Qué os gusta? Mientras hagáis lo que os guste y seáis gente de provecho y bien, a por ello os apoyamos. Entonces, esa es mi historia. Un poco. Esther. Bueno, pues mi historia es un poquito distinta, porque yo provengo de una familia de agricultores, donde, bueno, yo he sido la primera mujer, tanto por parte de la familia de mi padre como de la familia de mi madre, que ha hecho estudios superiores, la única mujer que ha hecho un doctorado. Bueno, la primera mujer que tiene estudios superiores y la única que ha hecho un doctorado, lo he dicho mal. Y yo cuando crecí en un pueblo pequeño, realmente es que no tenía ningún referente femenino en el área de ciencias. O sea, todo lo que nos contaban en la escuela,
las figuras que salían eran siempre hombres. Entonces, para mí lo de pensar en dedicarme a la ciencia es que ni se me pasaba por la cabeza, para nada. Entonces, yo lo que veía era que las mujeres que trabajaban fuera de casa, allí eran las maestras. Entonces, pues yo, como sí que quería trabajar fuera de casa, lo que pensaba era en ser maestra. Luego ya cuando me vine a Madrid para hacer el bachillerato, fue cuando me di cuenta de que a mí es que me gustaba entender cómo funciona el mundo y sobre todo me gustaba entender cómo funciona la vida, a todos los niveles, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el hecho de que te tomes algo cuando estás enfermo y eso te cure. Y entonces, pues ahí ya dije, bueno, yo es que tengo que estudiar biología. Pero lo hice con el ánimo de dedicarme a ser profesora de instituto, porque era lo que a mí se me había puesto como más fácil, ¿no? Y sin embargo, luego ya cuando tuve la oportunidad de entrar en contacto con un laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y comenzar allí a hacer colaboraciones, dije, bueno, es que no solo se trata de saber sobre lo que ya hay, sino construir sobre lo que ya hay. Dije, yo quiero construir y esto lo hago investigando. Y por eso comencé a investigar. O sea, a mí mis padres, ellos hubieran querido que fuera maestra, pero desde luego me dieron apoyo, eso también lo puedo decir. Soy también la única chica, como tú, la mayor, pero siempre tuvieron claro que su hija tenía que estudiar. Pero sí que tengo que decir que yo sí creo que hay unos estereotipos muy fuertes que sesgan la educación de los niños y de las niñas, muy fuertes. Siempre hay una frase que me gusta decir, y es que a los hombres se les educa para ser valientes y a las mujeres para ser complacientes. Y eso nos va marcando a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. O sea, hay un cartel que lo tuvieron que retirar de unos grandes almacenes, cuyo nombre empieza por C, pero no lo voy a decir, y entonces se celebraba el Día del Niño y para promocionar la venta de juguetes se ponía un niño y se ponía con C de campeones. Y luego se ponía una niña con C de cocineras. O sea, y digo, por lo fácil que hubiera sido con C de científicas también, ¿no? Entonces, claro, hay unas diferencias educacionales de lo que se espera de nosotros que inevitablemente, aunque no nos demos cuenta, nos sesga. Y cuando tú decides dedicarte a una carrera que exige mucho de ti, a veces el resultado es que si descuidas facetas que son las que la sociedad piensa que tienes que aportarlo más, como por ejemplo la familia o los cuidados de personas dependientes, pues tú acabas sintiéndote culpable. Y eso nos lastra mucho. O sea, yo creo que es uno de los grandes problemas y que muchas veces nosotras mismas ni somos conscientes, ¿eh? O sea, que apoyos familiares en ese sentido y Sí. sesgos culturales Sí. que marcan mucho desde el inicio y desde la más tierna infancia, por decirlo de alguna manera. ¿Y en vuestro entorno profesional actual es similar el porcentaje de hombres y mujeres que tenéis? ¿Qué acciones consideraríais que serían posibles para poder mejorar las cifras? María Ángela. Bueno, en el campo de las matemáticas sí que el porcentaje puede que sea aún más bajo que en otras ramas, el porcentaje de mujeres. Y además algo que yo no era consciente hasta hace no mucho, en las ramas más teóricas, por lo visto, el porcentaje es aún menor que en el de las más aplicadas. Y yo, bueno, podría decirse que trabajo bueno, un poco entre medias, Entre pero medias. más con vistas a lo aplicado. Y el gran problema, y bueno, María Jesús lo podrá comentar mejor, es a niveles más altos. Es decir, en el doctorado, yo en el centro donde lo hice, bueno, éramos menos, pero un número razonable, creo que ha ido a menos. Pero a medida que continúas, ¿no? Pues el número de mujeres va disminuyendo. Yo he estado en grupos en los que básicamente igual éramos tres y una era la secretaria. Es decir, que se ve, ¿no? ¿Qué medidas? Bueno, igual esto podemos hablar más adelante, pero yo considero que hay una parte de iniciativas a tomar que va enfocado a todos los que nos dedicamos a esto. Es decir, yo tengo la sensación de que una parte o uno de los motivos por los que menos mujeres continúan es las condiciones que esta profesión tiene de inestabilidad, entonces, creo que hay que mejorarlo en todos los aspectos y en particular supongo que a las mujeres les repercuta más porque en uno de los momentos en los que más mujeres lo dejan puede estar ligado con el hecho de que llega la edad de la maternidad y que es algo que no afecta quizás del mismo modo a A unos padres y y a madres otros.
y que te lo planteas, ¿no? Cuando tienes un contrato que igual no va más allá de 2 años y el embarazo llega cuando llega o algo así. Entonces, bueno, creo que entre las medidas hay que pensar en medidas que pueden beneficiar a todos, ¿no? Pero que en particular fomentarán que esta pérdida que se va dando por el camino no sea tan acusada. María Jesús. El porcentaje de hombres y mujeres es. Digo que efectivamente a niveles altos hay pocas, pero porque cuando yo era joven también éramos pocas. Quiero decir que es verdad que Que se ahora, traslada esa proporción. claro, quiero decir, es verdad que por el camino se pierden, eso es así, pero también si partes de menos, pues llegan menos. Bueno, pues hay estudios que dicen ahora gente joven son el 50, me parece que una vez Sí. que habéis comentado, ¿no? 57% menores de 29 y no sé cuánto por ciento, 20% por encima de 60 o 65. Pero claro, las que tenemos ya los 60, cuando éramos jóvenes no éramos 57, éramos muchísimas menos, ¿no? Entonces sí que es verdad que se pierden por el camino y que somos menos. Eso es una realidad. Eso es así. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que hay mucho que hacer y se están haciendo cosas, ¿no? Porque todos los temas de la conciliación familiar hemos de reconocer que se están mejorando, ¿no? Poco a poco, vamos muy poco a poco. Pero también es verdad que, que nosotras mismas, es que yo creo que es una pregunta sencilla con una respuesta muy complicada porque yo creo que también tenemos que pensar, no en nosotras, no en nosotras, sino en las estadísticas de las mujeres, ¿no? Cómo reaccionamos las mujeres ante muchas cosas. Y es verdad que asumimos mucha responsabilidad que hoy en día a lo mejor no tendríamos por qué asumirlas. Es decir, hoy en día, no hablo por mí, que ya tengo una edad y ya tengo una trayectoria, ¿no? Pero hablo de la gente joven, yo lo veo por mis hijas, tengo 3 hijas. Y el planteamiento de mis hijas es igualitario con sus parejas, ¿no? Y sin embargo, pues la mujer, por razones, posiblemente por la maternidad o por la sociedad o por tal, pues estamos más dispuestas a dejar cosas en favor de la familia, pero a lo mejor es que lo hacemos bueno, lo hacemos con gusto, quiero decir que es como Más sacrificios personales. Sí, sacrificios personales, pero no los miramos como un sacrificio. Es parte de nuestra vida. Somos felices intentando conciliar en un trabajo con llevar una casa, con llevar unos hijos y que cuando nos toque, pues cuidar de los padres y lo hacemos y somos felices así. Y entonces a lo mejor eso conlleva de manera muy natural pues a conformarte, por ejemplo, en la rama mía, que es la rama académica de la universidad, pues a conformarte, por ejemplo, con ser titular de universidad, que está muy bien, que si eres titular pero si quieres ser catedrática necesitas un esfuerzo más, ¿no? Que económicamente no es tanto. Y que a lo mejor, pues oye, a lo mejor ser catedrática tampoco tienes tú esa aspiración. Al final la aspiración, ¿cuál es? La aspiración es ser felices, ¿no? Pues entonces una vez que tienes una estabilidad económica, pues de manera natural renuncias a seguir luchando por seguir creciendo, ¿no? Porque quieres compatibilizar. Y yo creo que ahí es donde, digamos, no vamos a decir se quedan por el camino, porque a mí una persona que ha llegado a ser titular de universidad, pues está muy bien, ¿no? Quiero decir, pero si estamos hablando de cuántas catedráticas hay, somos menos, ¿por qué no han llegado? Pues a lo mejor una razón es esta que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar? Pues yo creo que poco a poco vamos muy lentos cambiando, muy poco, pero evidentemente, pues con todo este tipo de reflexiones que hacemos, ¿no? Pues yo creo que ahí pues tenemos que ir cambiando, pero para mí una de las preocupaciones que realmente tengo, es una preocupación grande, es que yo no veo que esto vaya a cambiar. Porque cuando yo estudiaba, claro, pues cuando yo estudiaba, igual éramos el 30% de mujeres, llegó un momento que éramos el 50% y ahora volvemos a ser el 30%. Sí, sí, sí. Entonces, si volvemos a ser el 30, pues volvemos a otra vez, como la pandemia, ¿no? Otra ola. Es decir, no veo que vayamos a cambiar. Entonces, esa es mi Tu preocupación. preocupación. Sí. Andrea. Bueno, en mi caso en concreto, yo sí que me dedico a algo bastante más aplicado. De hecho, trabajo en laboratorios, donde tenemos grupos multidisciplinares. Y la verdad es que
al igual que al principio he dicho que cuando yo entré en física éramos 4 chicas, las nuevas generaciones sí que sé que hay muchas más mujeres. Y sobre todo esto es algo que también he visto en el grupo de investigación en el que yo he estado, porque cuando yo empecé el doctorado éramos solo 2 chicas en un grupo de 13. Todo lo demás eran varones. Pero ahora, hoy en día, somos 6 chicas y son 13 varones. Entonces, lo que quiere decir es que, como tú has dicho, esto es algo que se arrastra de que antiguamente había muchas menos mujeres que se dedicaban a estas áreas, pero yo creo que hoy en día sí que se está normalizando, digamos, un poquito más el hecho de que las chicas sin miedo apliquen por carreras STEM. Y eso es algo que se está reflejando ahora. Por supuesto, puede ser una ola, simplemente que haya sido una cuestión estadística, casualidad, pero sí que empiezo a ver que sí que hay más mujeres sin miedo que cada día se acercan más a nuestras áreas. Entonces yo me siento un poquito más esperanzada y espero que siga esta tendencia y si puede ser que suba un poquito hasta que lleguemos a esa igualdad, a esa equidad, que es lo que estamos buscando. Y respecto a las medidas que creo que se pueden tomar, pues, por ejemplo, este tipo de eventos como el que habéis organizado, creo que es fundamental porque cuando se hablan de estas cosas de una manera normal, de una manera personal, tienden a normalizarlo. Tú lo aceptas, lo acoplas a tu vida y dices, oye, pues es posible. Mira, estas chicas que son normales, esta gente normal, están ahí, han llegado ahí y tienen una vida normal, tienen sus actividades, al margen de su carrera científica, hay vida más allá. Lo que tú dices, tú tienes 3 hijas, tú también tienes tus hijas, tú en tu caso no sé, pero supongo que tendrás también tu vida súper súper bien. Entonces creo que eso es importante, decir, mira, es compatible desarrollar una carrera científica, llegar a donde tú quieres llegar, pero aún así seguir disfrutando de otros aspectos. No te estás cerrando puertas por dedicarte a esto, quizás te las estás abriendo porque vas a descubrir otra gente en el camino. Lo que sí que es cierto es que cuando llegas a una edad un poco más adulta te planteas otras prioridades en la vida. Entonces a veces eso te hace limitarte, ya he llegado aquí, estoy conforme, ahora quiero dedicar más tiempo a formar una familia o lo que sea, o no. Pero sí que creo que ahí hay un poco de falta de apoyo social a la mujer. De decir, vale, cuando, sobre todo en la maternidad, vamos a apoyarte en este proceso un poquito más. Pero bueno, creo que con este tipo de iniciativas, dando más charlas de divulgación, normalizando el tema, hablándolo ampliamente, escuchando, se podrá conseguir avanzar. Esther. En este área, como digo, la situación pues es un poco parecida a la que habéis comentado. O sea, inicialmente los doctorados los empiezan quizás más mujeres que hombres, en este caso somos mayoría los que empezamos los doctorados, pero luego hay un gran número de personas que se van quedando por el camino. O sea, ayer miraba las estadísticas del CSIC y cuando uno ya mira los puestos superiores, voy a decir el último, que es en la escala de los organismos públicos de investigación, que es el de profesor de investigación, es un poco distinto que en las universidades, pues en la escala de profesor de investigación hay un 76% de hombres y un 24% de mujeres, cuando empezamos más mujeres que hombres. Eso a mí me indica que a pesar de que parece que la situación sí que está cambiando más despacio de lo De que lo era que nos gustaría. previsible si las cosas hubieran sido como tenían que ser. O sea, uno se pone a mirar, por ejemplo, reconocimientos. Aquí se ha hablado ahora mismo de 2 personas que han obtenido un premio, yo soy también. Y me parece estupendo, pero uno mira las estadísticas, por ejemplo, de los premios Nobel y se queda aterrado. Solamente el 3% de los premios Nobel desde el año 1900 se han dado, estoy segura, se han dado a mujeres. Y el año pasado todos los premios Nobel en áreas de ciencias se dieron a hombres, absolutamente todos. O sea, que es que hay algo, porque una distribución así no es producto del azar. Te indica que algo está fallando en la sociedad. Si sistemáticamente se reconocen menos los méritos de las mujeres. Yo creo que hay muchos sesgos inconscientes que no nos damos cuenta, que los aplicamos también nosotras mismas, que nos hacen que inmediatamente valoremos más el trabajo de los hombres. Ya hay estudios hechos sobre eso, que se manda el mismo currículum y cuando lo firma un hombre, aunque sea el mismo, se le da más puntuación que cuando lo firma una mujer. O sea que yo creo que queda muchísimo por hacer. Entonces, ¿qué iniciativas se podrían hacer? Para mí es fundamental que las mujeres aprendan que pueden ser. O sea, tiene que haber cursos de formación para que nos quitemos de encima muchos complejos que a veces tenemos, de que nosotras no vamos a ser capaces. Las mujeres tienen que visibilizar muchos seminarios. También estamos hablando de la mujer, ¿no? Pero eso sucede muchas veces, de lo que se ve, ¿no? Por decir,
decir, salgo de mi área de confort y también me dedico a contar lo que hago. O sea, hace unos días, vida, se llama de correr. Intentamos que haya paridad en los artículos que publicamos. Es lo que nos cuesta que las mujeres nos digan que sí. ¿Qué crees que es? Que estamos haciendo un estudio. O sea, es el simple hecho de escribir un artículo sobre tu trabajo. Da visibilidad. Y nos lo pensamos. Que romper con eso. Que romper con esos mitos. Y luego, por supuesto, aunque ya se propias medidas de conciliación. Pero a veces se nos olvida. Es que las medidas de conciliación también tienen que hacer. Porque si solamente acceden, ¿qué diré? Tareas dignas, que no solamente son tareas necesarias, pero nosotros nos sentimos. Pero yo creo que hay que valorarlas y que los hombres seguiremos teniendo. Y relacionado con los datos que estabais comentando algunas de vosotras, voy a poner algunos más sobre la mesa para que los comentemos. Esta brecha de género en áreas STEM ha aumentado en España en dos de las principales disciplinas STEM, que son en concreto la informática y matemáticas. Y así ha ocurrido durante las dos últimas décadas, no solamente en bachillerato, en formación profesional, sino también en la universidad. Y esto son cifras que recoge un informe que previsiblemente se presentará mañana, que lo ha elaborado el Ministerio de Educación, y mañana, como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo presentarán. Y se llama Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM, es decir, está incluyendo la A de las artes y humanidades también. Y este estudio señala también que las chicas son más propensas a decantarse por ciencias asociadas a la salud y los cuidados, en detrimento de ingenierías y tecnologías. Y los datos son muy relevantes. Comenta que la representación de las mujeres es muy inferior en la AFP de Informática y Comunicación, suponiendo únicamente el 7% del grado medio y el 10% del grado superior. Y además, en las carreras de informática, ahora mismo suponen el 13%, cosa que en el año 2000 suponían el 27%, es decir, que ha disminuido. Esto mismo ocurre en matemáticas, lo que estaba comentando antes María Jesús. A mediados de los 80, el porcentaje de alumnas que estudiaban matemáticas era alrededor del 50% y ahora mismo es de un tercio aproximadamente, con lo cual es una diferencia muy significativa. Ante esta situación, expertos apuestan por formación, por los referentes, por la visibilidad, por aproximar la ciencia y la tecnología a la sociedad y por iniciativas que ponen en contacto a muchas estudiantes también con referentes femeninas, con profesionales femeninas en áreas STEM, y lo cual supone un ejemplo. En este sentido, quería preguntaros, ¿cómo influyen las asignaturas científicas y tecnológicas en la decisión de las niñas a la hora de realizar estudios superiores? Es decir, ¿se están impartiendo de la manera adecuada? ¿O por qué las niñas las sienten más alejadas y poco atractivas y mucho más a medida que van subiendo de curso? ¿Quién quiere empezar? María Puedo Ángeles. empezar, pero no tengo una respuesta clara a esto, ¿no? Sí que, como se ha comentado, a partir de cierta edad, la tendencia es que las niñas perciban las asignaturas pues, de matemáticas y igual de ciencias, no todas, no lo sé, de otra manera, ¿no? Es decir, consiguiendo resultados análogos, simplemente esa percepción, esa forma de enfrentarse a los problemas ya con cierto prejuicio por tratarse de una materia determinada. Em, y sí que yo he oído, bueno, pues que igual conviene aproximarse a los temas o a las asignaturas de una forma diferente.
mm, yo es que, claro, supongo que aquí habría que preguntar a alguien que sintió ese distanciamiento. En mi caso es que fue lo contrario. Entonces, yo no noté que me fallase nada que fallase nada en la forma en la que se impartieron las asignaturas de ciencias. Obviamente siempre tienes profesores mejores y profesores peores, pero en todas las ramas. Entonces, yo en eso no percibí nada. Es cierto que las matemáticas, y eso creo que es un trabajo que se debería hacer en familias y a nivel social, es muy fácil que, sobre todo, bueno, te preguntan, ¿a qué te dedicas? Matemáticas. Hay dos respuestas posibles. La más probable es matemáticas. A mí se me daban muy mal. Y luego hay alguna persona que te dice, a mí me gustaban, pero no para dedicarme a eso. Entonces, eso es un poco yo lo que encuentro. Y entonces eso cala. Y la verdad es que yo diría que escucho esto de se me daban fatal. ¿Sabes? O dar una opinión, lo escucho más sobre todo a madres que a padres. Es una percepción muy personal, ¿eh? Entonces yo creo que eso de en cierto modo cala en general, ¿no? Y entonces hay un desprecio por las matemáticas que ahora se está revirtiendo porque se está empezando a ver que son muy demandadas y que de algún modo, no sé, calará más en las niñas Es que son muy difíciles, y entonces ya es como, bueno, voy a clases y se me dan mal, bueno, a mis padres se le daban mal, es como, "Bah". Entonces, sí que es Como que se da cierto, por hecho. sí, bueno, pues mal, ¿no? Tienes que llegar pero como que no pasa nada. Y sí que es cierto y creo que ahora se está intentando, que es importante reflejar en el colegio y en secundaria, eh, la importancia de las matemáticas en todas las sociedades. Es decir, es que todos llevamos un móvil en el bolsillo y ahí hay más matemáticas que otro poco, ¿no? Y es verdad que eso no se va a ver a nivel de instituto, pero ser conscientes de la importancia, ¿no? Ser conscientes del valor que tienen, y eso creo que es necesario a todos los niveles. Y más concretamente, ¿cómo cambiar? Pues yo no tengo respuesta, pero sé que hay gente que puede tenerla y que se dedica a estudiar este problema. María Jesús. Ujú. La desigualdad de género. Ujú. Bueno, con lo que os decía, ¿no? Que voy a daros unos datos, porque he leído cosas en el libro, ¿no? Que se fue a través de hacer una encuesta en fin, a chicas jóvenes, a profesores de instituto, en fin, a diferentes estamentos, y ha habido una serie de cosas que, bueno, a mí me han llamado la atención, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, esto de hecho es los datos de un informe de la OCDE del 2015. Hicieron una encuesta, ¿no? Y entonces chicos y chicas tenían que contestar sí o no, ¿no? Entonces, una era, por ejemplo, aprender temas avanzados de ciencias o escolares es fácil. Esa era una pregunta, y tenían que decir sí o no. O entiendo incluso un trabajo difícil de las clases de matemáticas. Bueno, pues hubo una diferencia de 12 puntos porcentuales en favor de los chicos, ¿no? O sea, que los chicos dijeron mucho más sí que las chicas, ¿no? O, por ejemplo, a la pregunta, ¿planeas seguir una carrera que involucre muchas matemáticas? Hubo 11 puntos de diferencia porcentuales a favor de los chicos, ¿no? Y aquí el dato que dicen es, a la vista de estos datos, parece que las chicas sienten más estrés cuando se enfrentan a las matemáticas, manifestando mucha más preocupación por la posibilidad de obtener bajas notas en esta materia. Pero resulta muy curioso que estadísticamente las chicas tienen mejores notas en matemáticas. O sea, se siente que no son buenas en materia, contrario, ¿no? En definitiva, parece que el nivel de autoexigencia femenino es mucho mayor que el masculino. Entonces, este es uno de los comentarios. Y otro de los comentarios que me llamó la atención fue que hicieron también una prueba pusieron un problema de matemáticas en el que, bueno, les dijeron que era un problema de geometría. Y entonces resulta que los chicos sacaron mucha mejor nota que las chicas. Pero pusieron el mismo problema en otra clase y les dijeron que era un problema de arte de dibujo, porque al fin y al cabo la geometría es de dibujar, y las chicas sacaron mucho mejor notas que los chicos. Entonces, es una cuestión no decir, bueno, si el problema es de geometría, es como que
como las chicas se una sienten como más, predisposición sí, negativa. mientras que si es de dibujar, se sienten como que van a ser más capaces, ¿no? Y hay muchísimos datos, ¿no? Que, por ejemplo, la participación en las Olimpiadas. Las chicas tenemos muchísimo miedo al fracaso, al demostrar que no somos capaces, ¿no? La participación en las Olimpiadas Matemáticas por parte de chicas es escasísima. Hay muy pocas mujeres que hayan ido a una Olimpiada, ¿no? Y realmente también lo comentan y es el miedo al fracaso, ¿no? Y luego finalmente un dato que también he cogido, que también, a ver, yo tampoco puedo decir, hablar de este tema porque realmente yo creo que hay muchas cosas que los profesores de instituto serían mucho más, no los tienen más cerca a los chicos para poder opinar. Pero en este libro comentan pues cosas, por ejemplo, que se pueden mejorar, ¿no? Y decían que en esta encuesta muchas chicas, no sé qué pregunta era exactamente, pero muchas chicas dijeron que cuando estaban en clase, si el profesor el profesor o profesora hacía una pregunta difícil, sus ojos siempre se iban hacia un chico, ¿no? O sea, como que el profesor confía más en que el chico va a contestar antes que la chica, ¿no? Y decían que había que hacer un esfuerzo por eso, ¿no? Por cuando haces una pregunta difícil, mirar a una mujer, ¿no? Para que la conteste. Y finalmente doy un dato más y con esto ya termino, porque también me ha resultado curioso, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, en las puntuaciones medias en matemáticas en las pruebas de PISA, ¿no? Pues, por ejemplo, ha habido en la Unión Europea 11 puntos a favor de los chicos, en España 16 puntos a favor de los chicos, ¿vale? Pero, sin embargo, en Singapur, que es la que mejor puntuación tiene, no hay diferencia entre chicos y chicas. Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es la siguiente. Hay que destacar que la puntuación de las alumnas es superior a lo de los alumnos en todos los países donde hay segregación por sexo durante los estudios de secundaria. Vamos a ver. Evidentemente, la segregación ciertamente por sexo no favorece para nada la igualdad. Pero es lo que dice el libro, no es eso, es una prueba más de la presión que sienten las mujeres cuando comparten clase con compañeros masculinos. Y eso, que puede parecer, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos sentimos todas iguales, tú has dicho que en tu clase erais chicos, te sentías igualmente tratada, pues yo os voy a decir que mi experiencia en la universidad va un poco en este sentido. O sea, en la universidad, incluso en cuarto de carrera, cuando tienen que trabajar en grupos, bueno, pues los grupos evidentemente muchos son mixtos, ¿no? No todos. Pero cuando hay un grupo mixto, normalmente el que lleva la voz cantante del grupo suele ser un chico. Y sin embargo, hay chicas muy buenas y chicas que consiguen matrículas, pero cuando están trabajando con un grupo es como que se retraen. Y luego tengo el caso de, yo les dejo hacer los grupos como quieran, ¿no? Y bueno, pues ha habido ocasiones en las que hay grupos de chicas solos, ¿no? Y son grupos que funcionan fenomenal. O sea, quiero decir que hay algo de las mujeres de que a lo mejor, bueno, pues va en nuestra naturaleza o estamos totalmente equivocadas, pero que cuando tenemos que competir, vamos a decir competir, no es competir, porque bueno, es una competencia bien entendida, ¿no? Pues como que nos echamos para atrás, no, nos falta ese punto de liderazgo, ¿no? Andrea. Pues, bueno, para contestar a tu pregunta, obviamente yo creo que la manera en la que se imparten las clases pues tiene una repercusión brutal a la hora de nuestras decisiones. Y por supuesto, aquí lo que entra en juego mucho es la labor que ejerce el educador. Y pues como todo, pues puedes tener más suerte que te toque un profesor mucho más comprometido, que esté dispuesto a escuchar, que realmente trate a todos por igual o no. Entonces es algo que a nivel institucional de instituto hay que tener en cuenta. Hay que decir, vale, yo quiero tener aquí gente que imparta estas asignaturas de una manera objetiva, sin tener ningún tipo de bias adicional, sino esto es lo que hay e intento motivar a todos mis alumnos de una manera que me sigan y que participen todos por igual, independientemente del género, las orientaciones, cualquier cosa. Entonces, claro, yo aquí lo que me doy cuenta es que cuando todos en general hablamos de este tipo de carreras STEM, hablamos con un poco de miedo, como no, es que es mucho más difícil. Madre mía, es que no es lo mismo resolver un problema que aprenderte algo de memoria y soltarlo.
Entonces, ahí creo que mucha gente, por miedo al fallo, como habéis apuntado, dice, no, 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 pues entonces voy a tirar por una rama un poco menos científica porque sé que si dedico tiempo, seguro, seguro que lo consigo. Es imposible que falle, cuando realmente no es así. Porque si le dedicas tiempo a una cosa o a otra, lo puedes conseguir igualmente. Entonces, creo que eso es algo que habría que normalizar, quitar ese miedo por el hecho de ser más difícil, que realmente no lo es. Es una cuestión de constancia personal. Entonces, yo en este sentido, una de las cosas que creo que fallan también es que cuando nosotros pensamos en una carrera, por ejemplo, medicina, todo el mundo sabe a qué se dedica un médico, ¿no? Yo que sé, cualquier otro cocinero, todo el mundo sabe a qué se dedica un cocinero. Cuando tú dices matemático o físico, ¿qué piensa la gente? Porque yo cuando dije voy a hacer física, bueno, había gente que me decía, ¿tanto te gusta el deporte? Y yo me quedaba, ¿el deporte cómo? Y me decían, uy, pues educación física. Y yo, no, 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 física de ciencias. O sea, el desconocimiento llegaba en mi propia familia a ese nivel, con mis primos. Luego, no, física es esto. ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Que vas a estar toda la vida calculando? Pff, madre mía, ¿y de eso te pagan? Entonces, claro, si tú eres pequeño y nadie te dice, no, no, perdona, mira, tienes un abanico inmenso de posibilidades en las cuales vas a compaginar lo que tú estás haciendo con muchas otras cosas, o incluso si te dedicas a esto, puedes, como en mi caso, dedicarte a la medicina nuclear, que yo, como he dicho antes, no sabía ni lo que era ni la aplicación, Una aplicación. pero existe. Claro. Entonces creo que ahí hay un problema de mostrar todo este tipo de carreras STEM que scope tiene más allá de lo que realmente nosotros vemos. Y yo pues propondría que a niveles básicos, pues que cuando se da la carrera de física se diga, pues mira, la física sirve para esto, esto y esto, las matemáticas para tal, química, biología, que hables con expertos, que desde bien pequeñito te enseñen que no tienes que tener miedo a preguntar, que hay mucha gente en tu entorno que ha pasado por esto, que hables sin miedo, que es que te van a ayudar y si no, tú no sabes, si no preguntas, no sabes. Entonces creo que eso es algo que falla, que no se muestra lo que es realmente. Y creo que eso ayudaría mucho, tanto para, y sobre todo, por supuesto, cuando tú acercas esto a los niveles profesionales, mostrar que es totalmente diverso, que cuando mejor funciona un grupo, creo yo desde mi experiencia, es cuando el grupo es lo más diverso posible. Gente que tenga distintas opiniones, que tenga maneras de trabajar distintas, por supuesto que se compaginen, porque tampoco puedes mezclar dos opuestos, sino tienes que ser un poco listo en el sentido de cómo tú generas esa comunidad. Pero claro, la diversidad también ayuda al progreso, también genera una competitividad sana y te motiva. Entonces yo creo que esas son las cosas que a niveles de asignaturas se pueden implementar. Ujú. Esther. Creo que hay una gran desconexión entre cómo se está impartiendo muchas materias en la educación secundaria y el bachillerato y las demandas de la sociedad. O sea, la sociedad ha experimentado un cambio brutal y la educación seguimos instalados en los métodos y libros de texto casi del siglo pasado, ¿no? Y una cosa que se ha comentado y que creo que es cierta es que también falta que se muestre la aplicación que tienen muchas de las cosas que estudiamos. O sea, aquí hay varias matemáticas y entonces voy a poner el ejemplo que me ha pasado a mí en mi vida. Y es que yo cuando estudiaba matemáticas, yo sacaba buenas notas porque básicamente el sistema, tal como está montado, lo que enseña es aprobar exámenes. Entonces yo sacaba buenas notas en matemáticas. Pero de verdad, hasta que ya en mi profesión, y soy bióloga y trabajo en el área de biología, estudio evolución de virus, pues hasta que no comencé a colaborar con físicos y matemáticos y comencé a darme cuenta de para qué me servía saber lo que era una derivada, para qué me servía saber lo que era una integral, todo eso, todas las aplicaciones que eso podía tener en un trabajo que aparentemente estaba tan alejado de eso, pues no me di cuenta de la importancia de las matemáticas que tienen en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces yo creo que la educación ahora mismo lo que necesita es una integración mayor en todos los sectores sociales y productivos. No sé cómo se puede hacer, porque aquí estarán los grandes gestores que sabrán hacerlo mejor que yo, pero creo que tiene que haber más interconexión, de modo que, por ejemplo, pues se fomente que personas que trabajan y que para su trabajo necesitan pues saber ciertas cosas, pues que vayan y en el instituto o en el colegio se cuenten esas cosas, o sea, que haya como una interconexión más grande. Y luego ya la segunda parte de la pregunta de por qué las mujeres, según nos vamos haciendo mayores, las chicas, según se van haciendo mayores, se decantan más por carreras que no tienen que ver con las carreras STEM. Yo creo que es por esa idea que tenemos instalados todos, que hemos comentado aquí también, de que las ciencias son más difíciles
Y ya has comentado tú antes al principio precisamente esos estudios en los que las niñas con 6 años ya se perciben como menos listas que sus compañeros. Sin embargo, en ese mismo estudio de Science, cuando se pide que se ofrezcan voluntarias para un juego en el que se requiere ser trabajadora, sí que se ofrecen niñas. Entonces, percibimos que nuestros valores son distintos. Y si se requiere algo que se necesita ser brillante, pues piensas que no es para ti. Y creo que ese es un gran problema que desde la educación hay que resolver. Yo ya la respuesta de cómo hacerlo no lo sé. Creo que hacen falta también psicólogos en los colegios, no solamente para afrontar casos de mala adaptación o problemas de otro tipo, sino también para este tipo de situaciones a las que luego se van a enfrentar en la vida todos, sin excepción prácticamente, ¿no? Entonces, es mi opinión. Pues relacionado con algunos de los temas que habéis comentado y que hemos sacado aquí, de liderazgo, tecnología, ahora mismo sabemos que la tecnología está en todo y según los datos, las mujeres están en este sentido mucho más infrarrepresentadas. Sin embargo, la digitalización está impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo en los cuales los conocimientos STEM van a ser muy importantes y la Comisión Europea identifica que en los próximos años pues, habrá una demanda significativa de puestos de trabajo relacionadas con estas áreas y que no se van a poder cubrir. Pero más allá de estas necesidades STEM, el tener una visión sobre las necesidades de una mayor cultura digital, una mayor cultura tecnológica, es una necesidad en muchas organizaciones. Entonces, pensando ya en etapas profesionales, ¿cuál es vuestra visión sobre esa necesidad de más cultura digital a niveles de empresa? Y sobre todo si la formación puede ayudar en ese sentido y si las mujeres pueden ver eso como una oportunidad para poder distinguirse y para poder aportar más valor en ese aspecto. María Ángeles. Bueno, yo empezaría diciendo que creo que a nivel empresarial, social y demás, a mi entender, no falta cultura digital, sino cultura científica. Es decir, creo que es muy patente cómo se ha digitalizado todo, ¿no? Y la importancia de eso. Pero hay que ser consciente de que lo digital lleva detrás un desarrollo científico muy grande. No podemos quedarnos al nivel de la superficie de la aplicación meramente porque sin el desarrollo que hay anterior y el que se sigue haciendo no se va a No se va a avanzar, ¿no? avanzar. Entonces, y creo que es algo que, en cierto modo, al menos tengo la sensación de que las empresas ven, ¿no? Porque uno de los motivos por los que, bueno, estoy hablando todo de matemáticas porque es la parte que si ¿Qué más conozco, conoces? conozco un poco, ¿no? Eh, la demanda de las carreras de matemáticas, bueno, yo creo que física, informática también, eh, se ha incrementado llegando a copar las puntuaciones más altas de corte en selectividad. Y no hace tanto, cuando yo entré, básicamente aprobabas y, bueno, yo en donde estudié aprobado y gracias. Em, y ahora es todo al contrario, ¿no? Entonces, eso se está reflejando, pero no sé, tengo la sensación de que aún falta que cale un poco más lo de la cultura científica a nivel general. Si las mujeres pueden ver ahí no sé, una brecha, no creo que necesiten, es decir, no lo sé. Lo que es cierto es que y esto lo hablo recientemente y se lo he oído a muchas personas que, bueno, conocen más la problemática y hacen estadísticas y demás, a pesar de que la demanda en carreras de matemáticas y similares ha aumentado, como se comentaba, el porcentaje de mujeres ha disminuido con respecto a años anteriores y puede estar relacionado con esta demanda después a nivel laboral, ¿no? Que los matemáticos ahora pues van a empresas de este perfil, ¿no? Eh, y, y más chicos ven, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Digamos que está supliendo un poco lo que antes eran las ingenierías quizás, y las chicas ahí dicen, pues igual no. Entonces,
yo creo, es decir, no es encontrar la brecha, es que es otra vía como Otra tantas vía. otras, ¿no? Ujú. María Jesús. De acuerdo, pero yo no sé si he entendido bien la pregunta. Y hay algunas cosas que sí que me gustaría así, bueno, quizá a lo mejor no tengo razón en lo que voy a decir, ¿no? Pero es lo que yo sí que he vivido. Eh, a mí me da la sensación de que las mujeres tenemos, nos resulta la informática como tal menos atractiva que los hombres. Yo recuerdo cuando surgieron los ordenadores, porque claro, yo solo he vivido, recuerdo cuando surgieron los ordenadores, ¿no? Pues había incluso psicólogos que analizaban el comportamiento ante el ordenador de los hombres y las mujeres y se observó que las mujeres no tenían mucho interés en estudiarle en el manejo de los ordenadores y sin embargo los hombres enseguida vieron aquello como muy atractivo, ¿no? Y no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de juegos de ordenador, demás, ¿no? Es como que los chicos enseguida se movilizan más para el tema de la tecnología y son como más curiosos, ¿no? Y me da a mí la sensación de que por el contrario a las mujeres les gusta la tecnología cuando ven la práctica, La ¿no? Cuando aplicación. ven la aplicación de la tecnología, no estudiar la informática o la tecnología porque sí, ¿no? ¿Por qué se pasa eso? Yo no lo sé, porque eso yo creo que va, ya no sé, yo ya no creo que ahí tenga que ver eh, los roles culturales, ¿no? Ese, ese, es lo que es, o sea, yo utilizo el ordenador mucho, pero lo utilizo. Lo utilizo, yo no me, pues, no intento ver si puedo mejorar esto, si no puedo mejorar esto, es decir, no, me parece una pérdida de tiempo. O sea, yo, vamos a ver, a mí, ¿yo qué necesito? ¿Esto? Pues esto. A mí explicarme cómo hacer esto, ¿no? O sea, es como que voy a lo operativo, ¿no? Y sin embargo veo que a mi alrededor, pues no es así. O sea, en general los hombres es como que van más allá, ¿no? Y un poco tiene que ver también con lo que tú has dicho, ¿no? El saber cómo utilizar las cosas para qué, ¿no? O sea, ¿por qué las carreras de bioinformática sí que es una carrera que atrae más a las mujeres que la informática? Bueno, pues porque vas a utilizar la tecnología para Para algo. algo, ¿no? A mí me parece que hay ese punto que a lo mejor no tenemos que plantear, ¿no? Porque está claro que la tecnología, esto va a una velocidad impresionante y no podemos perder ese carro. O sea, Ujú, nos tenemos que subir a ese tren, nos guste o no nos guste, porque si no, sí que nos vamos a quedar atrás. ujú, Entonces yo creo que eso sí que también es una cosa que tenemos que tenerla presente. ujú. Andrea. Bueno, por supuesto, creo que no podemos negar el progreso. De hecho, tenemos que subirnos al carro del progreso y si la tecnología avanza, tenemos que avanzar con ella. Y la mejor manera de avanzar con ella, pues seguir progresando en nuestras investigaciones. De hecho, esto creo que es algo que ha quedado extremadamente patente para todos con la pandemia. Nos podemos imaginar la pandemia tal y como ha sido, que ha sido muy dura, o imaginarla también si no tuviésemos todos estos dispositivos tecnológicos que nos han permitido continuar trabajando remotamente, quizás no de la manera tan efectiva, pero aún así seguir avanzando, estar en contacto con nuestros compañeros, hablar con gente, no estar completamente aislados. Entonces, la tecnología es necesaria en todos los aspectos de la vida, desde el nivel de ciencias más básicas hasta tus niveles personales. Entonces, por supuesto, creo que eso hay que fomentarlo. Ahora bien, respecto a la pregunta que tú hacías, si la he entendido bien, creo que como esto es algo evidente, cada vez se necesitan más puestos en los altos cargos que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, hay mujeres que pueden ver esto como una alternativa para ascender. Yo creo que eso lo pueden ver tanto hombres como mujeres. Se necesitan estos puestos, no es algo que se limite simplemente a mujeres, sino a ambos. Aquí el problema radica, creo yo, en el proceso selectivo para quien ascende a ese puesto. No hay que favorecer, sino lo que hay que hacer es que hay que evaluar de una manera objetiva el currículum, como tú muy bien decías antes. Quizás la solución sea tú mandas tu currículum sin nombre, sin foto, solo con méritos. Yo te evalúo y si tú tienes el perfil apto para este puesto, accedes. Entonces creo que no es algo que vaya a favorecer intrínsecamente a las mujeres, sino creo que va a favorecer a la gente mejor cualificada para ese puesto. Entonces creo que esa es mi perspectiva respecto a eso. Y sí, básicamente
Yo creo que esa es mi opinión. Bueno, sé que esa es mi opinión. Y me gustaría ver si realmente esos puestos se abren y sobre todo, lo que creo que también falta mucho, ya no solo en el ámbito tecnológico, sino en general, es la estabilidad laboral. Eso es algo que aquí es precario. Y ahí sí que creo que es donde realmente se puede hacer algo para que más mujeres entren a formar parte. Porque tú cuando te planteas eso te da miedo el futuro. Dices, si quiero hacer una carrera en este ámbito, tengo que viajar muchísimo, tengo que estar moviéndome constantemente. No puedo parar, tengo que estar siempre pendiente de pedir fondos para realizar mis proyectos. Eso me está quitando muchísimo tiempo. Y lo peor es que no sé si de aquí a 2 años, 3 años vista, ¿dónde voy a estar? Si se me acaba el fondo para esto. Yo no tengo un puesto fijo, no tengo una estabilidad. Entonces creo que eso asusta. En ese sentido, quizás este tipo de puestos que sí que te dan más estabilidad, sí que favorezca a que más mujeres se Se incorporen. incorpora. Pero creo que eso es algo que deberíamos cambiar en todos los ámbitos, Mm. aportar un poco más de estabilidad en nuestro sector. Esther. Bueno, yo creo que ya poco tengo que aportar porque ya habéis dicho casi todo. Yo creo que, o sea, la ciencia siempre ha ido de la mano de la tecnología, ¿no? Los grandes descubrimientos han venido detrás de los grandes descubrimientos científicos, detrás de grandes avances tecnológicos. O sea, descubrimos que había microorganismos cuando la óptica avanzó de tal modo que pudo haber microscopios. Ahora yo creo que todos habréis oído que se ha lanzado un telescopio espacial, el James Webb. Pues bueno, vamos a aprender un montón sobre el origen del universo y sobre los planetas extrasolares gracias a todos los avances tecnológicos que han permitido construir ese ingenio, que es tremendo, ¿no? Entonces, negar la importancia de la tecnología en los avances científicos, pues bueno, no se me va a ocurrir ni por asomo. Entonces, ahora mismo sí que es un momento en el que la formación en áreas de informática, como se está diciendo, de análisis de datos, de Big Data y todo esto, desde luego en mi campo es crucial. O sea, yo trabajo con poblaciones de virus, estudio cómo evolucionan y cuando uno dice el virus es que te está refiriendo en realidad a millones y millones y millones de virus. Y eso hay que analizar sus secuencias, hay que compararlos y eso solamente se puede hacer si tienes la tecnología adecuada y luego expertos que sepan analizar esos datos. Entonces, a mí ya me pilla mayor, pero no es verdad, o sea, ya hay que aprender ciertas cosas que no es eficiente en mi caso. Yo ya creo que estoy más capacitada para aplicar lo que he aprendido, aplicar esa visión ya de cómo funciona la ciencia, en qué áreas merece la pena investigar, pero gente joven que se forme en todos estos campos es importantísimo porque son los que nos van a permitir avanzar de verdad. O sea, la ciencia ha experimentado un cambio brutal en los últimos años, sobre todo en biología. O sea, la cantidad de datos que se generan es que es casi imposible de imaginar, ¿no? Entonces necesitamos muchísimo gente con formación en ámbitos tecnológicos y digital, por supuesto. Pues, sí, justamente. Si os parece, vamos a pasar a preguntas que tengáis. Por favor, las personas que estáis en streaming también podéis hacer las preguntas por el chat. Una pregunta, algún comentario y alguna reflexión en común. A ver si estábamos pensando eso de que, ¿qué pasa con las mujeres y la ciencia, ¿no? Hay algo que es cultural, está claro. Habéis hablado también de la involución que ha habido, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas y tal. Pero, muchas veces que no lo entiendo, pero cuando resulta que en Navidad me voy al Corte Inglés a comprarle los juguetes a mis sobrinos, entiendo muchísimas cosas de lo que pasa. Y cuando en el gimnasio, en la cinta esta del videoclip, un vídeo musical, muchas cosas de las que pasan. Cuando escucho las letras de las canciones, muchas cosas de las que pasan. Es un tema absolutamente cultural y que hay una involución. Si cuando las mujeres, o sea, las noticias de la televisión, una mujer maltratada, una mujer enterrada, una mujer relatada, o sea, es que siempre nos ponen como las víctimas. Entonces, las matemáticas servían para enseñar y poco más a las mujeres. Ahora que se ha visto que sirven para mucho más, las bien pagadas se meten los hombres, ¿no? Contabais, por ejemplo, de mujeres
somos el mismo número en la base de las carreras de investigación. Pasan con las compañías financieras. Queráis. Hay un tema que es, aparte de lo que hablábamos de menor confianza en nosotras mismas y más autoexigencia, hay un tema, y es que cuando se está haciendo carrera, las mujeres tienen hijos. Y entonces esto hace que a veces damos un paso atrás, ¿no? Y mientras tanto, nuestras parejas siguen avanzando. Si luego hay que supeditar la carrera de uno a la de otro porque tienes un destino maravilloso que te ha salido una oportunidad, normalmente el que gana menos dinero. Quiero decir que hay tantísimos factores. Creo que es un tema cultural totalmente, que no es innato en las mujeres. Pero claro, si yo 12 hijos, a ver qué más se puede hacer en la historia de la humanidad. Es que es un embarazo detrás de otro y te morías a los 50. O sea, quiero decir que es que hay muchas cosas que son históricas y culturales, ¿no? Reflexión, a ver qué pensáis. O sea, me encanta la intervención, ¿no? Porque yo creo que la segunda parte de lo que has comentado es extensivo a lo que ocurre en todos los sectores, ¿no? El tema de la pirámide invertida, el tema de la toma de decisiones cuando llega la época de la maternidad, pero en el caso concreto de STEM, que era lo que queríamos como un poco rascar y explorar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la organización Inspiring Girls, que todas seguro que conocéis, a los 6 años han estudiado lo que piensan niños y niñas, a qué se quieren dedicar y se ve un sesgo brutal a los 6 años? Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que es un tema cultural. No creo que se sigan enseñando hoy en día de forma diferente a como se hacían hace 20 años a los niños y a las niñas. O sea, vas al Corte Inglés y los juguetes de niños son los de niños y las de niñas son las de niñas. Y en la casa las niñas siguen viendo los mismos roles en general. Mujeres que trabajan hoy en día, que tienen 40, 45 años, llegan a casa y siguen haciendo más tareas del hogar que los hombres y no han visto, en general estoy hablando, a su padre coger una plancha en su vida ni freír un huevo, hablando claro. Entonces, no hay cosas que no están cambiando y no podemos dejar además que toda la educación cambie en los educar de forma igual cuando los niños están absorbiendo información constantemente. Están viendo en la televisión los roles de liderazgo y de poder siempre son de hombres. Están viendo las tertulias en la tele en las que son hombres. Es lo que tú dices, o sea, al final un niño va absorbiendo de todo las 24 horas y se le van quedando esas imágenes en la mente, ¿no? Con lo cual, yo creo que clarísimamente es un tema de educación. Todo lo que he leído últimamente, seguro que usted sabe mucho más sobre el cerebro humano y las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Numérico que es súper necesario para un buen desarrollo en carreras STEM, ni mejor ni peor que los hombres. O sea que al final tiene que ser un tema de sesgos y de cultura. Lo habéis comentado antes, ¿no? Yo creo que reflexiones buenísimas. Necesitamos más seguridad. Científico como una científica sabe la inseguridad de la carrera. ¿Por qué al hombre científico no le supone un problema y sin embargo a la mujer sí? O sea que es un tema de cómo somos nosotras, de lo que buscamos. Necesitamos más seguridad. Cuando tenemos un reto por delante o algo abstracto, desde pequeños como que nos parece que no vamos a ser capaces y sin embargo cuando nos aíslan, me ha encantado el dato, María Jesús, de las niñas educadas en colegios solo de niñas, que al final sí que son capaces de afrontar retos sin miedos y cuando hay chicos delante como que ya te retraes, ¿no? Entonces, eso es un tema de cómo nos educan desde pequeñitos, porque niños y niñas cuando nacemos desde cero, si nos metieran en unas burbujas y nos educasen igual, no tendríamos este problema. Que todo pasa por empezar a cambiar. Desgraciadamente, ya vamos a tener gente de 15, de 20 años que ya viene con ese sesgo educacional que no vamos a poder cambiar, pues hace falta medidas correctoras. Y medidas correctoras
Dicen que uno de los problemas es que las niñas el para qué de las cosas. Comparto mi experiencia, se me daban fenomenal las matemáticas, me apasionaban las matemáticas. Yo no estudié matemáticas porque no sabía para qué servían las matemáticas. O sea, no tenía ni idea de las salidas profesionales, me parecían algo absolutamente abstracto. Hoy en día, con lo que sé, yo hubiera sido en matemáticas segurísimo. Creo, menos temporalmente, hasta que la educación cambie. Yo estoy con Esther, que no sé si lo vamos a ver, los ojos. Y si tú a una niña le dices que detrás de un microscopio que está haciendo una intervención de no sé qué o de un robot están las matemáticas, pues seguramente se animará a estudiar matemáticas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotras. Yo creo que la cultura es fundamental. O sea, llevamos inmersos siglos en una cultura en la que se han establecido unos roles. El hombre es el que tiene permitidas ciertas cosas, el que sale de casa, el que trabaja. Llegó un momento en el que la mujer se incorporó al trabajo, pero parecía que era como que, bueno, te dejaban trabajar, pero ojo, te pienses que luego llegas a casa y esto es igual. No, tú te sigues ocupando de las cosas de la casa. Entonces, eso es imposible, porque acabas colapsando, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio lo tenemos que hacer nosotras. Empeñarnos en que no, en que hay cosas que no tienen que ser así. Y postularnos para puestos más altos. Intentar eso, vencer los complejos y todas esas ideas que nos han metido en la cabeza de que tenemos que ser modestas, de que está mal que se nos vea, de que la competitividad en las mujeres es que eres una bruja. Es que es así. O sea, una mujer, un hombre competitivo, joder, que líder, que bien, que todo. Una mujer competitiva, uff, qué tía, madre mía. Es que, claro, entonces es que todos esos estereotipos nos hunden. Porque te lo piensas dos veces antes de levantar la mano y decir, oye, que yo también tengo algo que decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un esfuerzo tremendo el que tenemos que hacer, que yo honestamente pensaba cuando estudiaba que ya estaba hecho, y estoy hablando de hace ya unas décadas, y me encuentro con que no, con que todavía falta muchísimo, con que mis hijas se van a encontrar con problemas similares, ojalá que no, pero que la sociedad no ha cambiado tanto. Sí, yo quería hacer dos puntualizaciones a dos cosas que habéis dicho. Una es el tema que lo has comentado tú, el tema de la importancia de la familia. O sea, yo creo que con 6 años los estereotipos no vienen de la escuela ni vienen de la televisión, vienen fundamentalmente de la familia. Yo estoy totalmente convencida. Yo creo que efectivamente a los chicos y a las chicas hay que decirles para qué sirven las cosas. Pero a lo mejor no estaría nada mal que en los colegios hubiera formación de los padres. Es decir, no decirle para qué sirven las cosas a los niños, que también, sino decirle para qué sirven las cosas a los padres. Porque los padres son los que están muchísimas más horas con su hijo único, ¿no? Al que le pueden decir, si ellos tienen ese conocimiento, lo pueden transmitir. O sea, que realmente, como antes habéis dicho que se podría hacer, pues yo creo que a lo mejor tenemos que empezar por ahí, a formar las familias. ¿Cómo? Ya se verá, pero yo estoy convencida, porque además he hablado de este tema con muchísima gente. Las personas que hemos tenido una familia en las que nos han educado tal, es que no hay diferencia entre hermanos y hermanas, no las hay, pero estadísticamente las hay. Por tanto, yo sigo insistiendo en que la formación de los padres es también muy importante. Ese es el primer dato. Y el segundo dato, a ver, vamos a ver, yo voy a lanzar no sé cómo decir, una lanza en favor, quiero lanzar una lanza en favor de los profesores de secundaria, ¿no? Vamos a ver, en matemáticas efectivamente, cuando la única salida era la docencia, había más mujeres, ¿no? Y ahora que la salida no es tanto la docencia, sino que son más empresas tecnológicas y demás, pues de repente las mujeres han bajado y han subido los hombres. Bueno, cuando decimos eso, cuando estamos diciendo eso, parece que, entenderme bien, que lo digo con todo cariño, pero parece que estamos como despreciando la profesión tan importante de profesor de secundaria. Vamos a ver, hace falta unos profesores de secundaria buenísimos y se están quedando libres plazas de las oposiciones de secundaria.
O sea, ayer precisamente que tuve una entrevista, que me hicieron una entrevista en la radio con otra profesora de Valencia, que también es matemática, ella comentó que en la última posición en Valencia se habían quedado 700 plazas o sea, desiertas porque no había profesores de matemáticas. Entonces, yo creo, y de hecho yo también tengo muchas alumnas, yo hablo con ellas y tal, pues que han elegido la carrera de matemática porque quieren ser docentes de matemáticas, porque quieren dar clases de matemáticas. Y a mí me parece maravilloso. Y me parece maravilloso que los mejores estudiantes se vayan a la docencia, porque ahí es donde si los formamos bien es donde vamos a avanzar. Y un país como Finlandia es un país donde resulta que la profesión de ser profesor de instituto está súper bien valorado. Ayer también me metí por mirar datos y resulta que un profesor de instituto en Finlandia puede llegar a cobrar hasta 25.000 euros al mes. No, en España no, pero a lo que me refiero es que la profesión... Sí, por supuesto, eso ya lo sabemos. No, eso ya lo sabemos, pero claro, no, pero si estamos diciendo que realmente, o sea, yo por ejemplo, que vengan ahora, que vengan chicas si quieren a matemáticas porque quieren ser docentes, que me parece fenomenal, que todo el mundo tenemos que tener libertad para elegir lo que realmente nos gusta. Y si realmente hay algo en la manera de percibir la vida, porque sea cultural, porque sea hormonal, porque sea de la mujer. ¿Por qué hay tantas mujeres que quieren ser enfermeras o médicos? Bueno, vale, bueno, ahora, mira, eso que dices ahora de la pandemia, fíjate, pues eso yo creo que también hay que decirlo. La vida se puede complicar en cualquier momento. Entonces tú no puedes dejar de seguir tu pasión porque sea difícil o porque creas que es difícil, porque al final, bueno, pues mira, tú has elegido enfermería porque te ha encantado. Imaginaros lo que están pasando las enfermeras con la pandemia que han venido. Todo el mundo tenemos que estar preparado para superar las dificultades. Y yo creo que eso es una cosa general, ¿no? Que tenemos que inculcar. Bueno, pues a lo que sí que iba a decir es que a lo mejor dentro de nuestra manera, de nuestra forma de ser, pues nos gustan elegir carreras donde nos sintamos útiles y a lo mejor nos da la sensación de que pues somos muy útiles transmitiendo nuestro conocimiento a gente, a los chicos, ¿no? Formando, siendo como madres de más gente, ¿no? Puede haber algo de eso. Y yo creo que eso es muy loable, ¿no? Quiero decir que a mí me parece fenomenal que tenemos que educar en igualdad, por supuesto, y que si una chica quiere ser una directiva de una empresa, vamos a apoyarla, que llegue, que tal, ¿no? Pero si quiere ser profesora de instituto, hay que apoyarle, que llegue, que tal. O sea, yo creo bueno, tú me haces que no, yo que me parece tan fantástico ser profesor de instituto. Pero yo me refería a un tema que, claro, probablemente no lo he expresado porque he tocado muchas cosas, ¿no? Pero porque el hecho de que a los hombres se les enfoca hacia las carreras en las que más se gana, en las mujeres no. Y por ejemplo, vamos a ver, un médico. Un médico ha estudiado no sé cuántos años, es una carrera difícil, muy exigente. Y para lo que te pide está muy mal pagada, súper mal pagada. ¿Vale? En la banca de inversión está súper bien pagada. Hay muchísimos más hombres que mujeres en la banca de inversión. Entonces, es, lógicamente, una matemática igual de formada, si se dedica a la enseñanza en España o se dedica, excepto en Finlandia, creo que en todas partes del mundo, o se dedica a trabajar en Google, no gana lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que a los hombres se les enfoca culturalmente a por carreras que ganan más dinero y las mujeres no. Lo siento mucho, pero es así. Sean cuidados, sea enseñanza, sea limpieza, lo que sea, pero por ejemplo, en el servicio doméstico se gana poco. Bueno, pues ahí están concentradas un montón de mujeres. Mientras que a lo mejor sus parejas están en la construcción, que se gana mucho más. Y no es más sacrificado una cosa que otra. Ser médico hoy en día es súper sacrificado.
y la exigencia en relación al salario es muy mala. Yo creo que eso pasa en muchas profesiones, ¿no? Yo creo que en España los salarios son mucho más bajos que en el resto del mundo, hasta en la banca de inversión. En banca de inversión en Estados Unidos o en Inglaterra se gana 10 veces más de lo que se gana en España. O sea que proporcionalmente puede incluso que haya más brecha, ¿no? Yo no sé si quizás las mujeres cuando decidimos que vamos a estudiar buscamos una carrera que esté directamente relacionada con una profesión ya y no algo abstracto, algo que no sepamos qué nos va a aportar, ¿no? En lugar de seleccionar una materia de conocimiento, seleccionamos una profesión, porque estamos buscando ya más una aplicación de forma práctica, ¿no? Y quizás las carreras STEM son más abstractas, tienen muchísimas aplicaciones, pero no es una profesión clara como puede ser la de ser maestra, la de ser médico, la de ser enfermera, la de ser un abogado, ¿no? Tú estudias Derecho y vas a ser un abogado, es verdad que luego puedes ser de muchas materias, pero sin embargo dices, pues voy a estudiar matemáticas y luego ¿qué? Salvo la parte clarísima de ser docente, ¿no? No sé si por ahí también puede ir, en vuestra experiencia como académicas en estas ramas y como científicas, ¿crees que puede también haber ese gap y que por eso hay armas que explicar? Yo creo que efectivamente eso es así. Lo que pasa que es verdad que hoy en día ya las matemáticas no se visualizan como cuando yo las estudié, que cuando yo las estudié es verdad que se visualizaban fundamentalmente para profesor de secundaria, pero yo, por ejemplo, no fue mi caso, yo no las elegí por eso, las elegí porque me gustaban y ya está, ¿no? Pero hoy en día ya se visualizan de otra manera. Pero también es verdad, una de vosotras lo ha dicho, que sí que hay una desigualdad, y la hay, y es así, y eso no lo vamos a cambiar, con el tema de la mujer tiene un límite para tener hijos y los chicos y los hombres no. Entonces, una mujer que quiere hacer una carrera enseguida piensa que, bueno, vamos a ver, tengo que hacer algo, pero a los 35 años yo ya me tengo que ya tengo que tener hijos y para eso, pues en 32 me tengo que casar. Es como que tenemos menos recorrido, ¿no? Para llegar a lo que queremos. Y sin embargo, vaya, yo lo veo alrededor mío, o sea, los hombres hoy en día no tienen ninguna prisa ni por tener hijos, ni por nada. O sea, que decir, entonces, si quieren luchar por algo, tienen como más tiempo para hacer el recorrido. Y bueno, y sin embargo, las mujeres no. Entonces, a lo mejor tenemos un punto de ser prácticas. Yo también creo yo creo que las mujeres en general no van a hacer las cosas por el dinero, ¿eh? Yo creo que luchamos más por ser felices. Eso es lo que digo, que a los hombres les enfocan más hacia ganar dinero y a las mujeres más. Pero yo creo que luchar por ser felices es el motivo. Muchas veces, perdona, la creencia de lo que nos eso, que realmente creo que un niño está expuesto a muchísimos estímulos casi desde que nace, porque no solamente son los padres y los hermanos, sino los amigos de los padres que van a la casa, la tele, cuando sales a dar un paseo, o sea, que están expuestos a muchísimos estímulos. Entonces, realmente yo creo que es muy complicado, que todo viene de ahí, de la educación diferente que tenemos cuando somos pequeños y nos están guiando de algún modo para que seamos felices de una manera o de otra, que nos realicemos de una manera o de otra y que al final nos lo acabemos creyendo. Y bueno, yo creo que es que, ya me pone un poco filósofa, que es que en el fondo ninguno somos libres, ¿no? O sea, somos esclavos de lo que hemos vivido y luego ya un poquito de nuestros genes también. Pero, Yo aquí, bueno. Ana, así que muchísimas gracias. Y soy autora de un libro que se llama Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo en la era digital. Y salen mujeres de todo el mundo que hacen modelos disruptores que no conoce nadie, sin imaginar. Entonces, yo sí quería compartir con vosotras un estudio que hemos hecho donde en W Startup Community, con una población de 400 startups, y les decimos que quiénes les han influido a la hora de emprender.
Obviamente a los 6 años y a los 10 contestas lo que piensan tus padres. Yo recuerdo que en el colegio contesté, nos preguntaron, ¿a qué partido político votaríais? Y yo dije, pues tal. Y salía lo mismo que salía, o sea, votas lo que dices, tus padres son Dios. A los 6 años tus padres son Dios. Y si a los 6 años en ese estudio, pues contestas lo que te dicen tus padres porque te parece lo mejor. Pero las chicas que ya tienen cierta edad y que tienen 10 años de experiencia corporativa, que son las que emprenden y las que salen en este estudio, lo que piensan es que los que les inspiran en un 90 y tantos % son sus padres, como habéis mencionado María Jesús y habéis mencionado en la mesa, alguien cercano a la familia que es empresario, su madre, si es emprendedora, si estudia ingeniería, etcétera, porque lo ha visto, ya ha visto que eso se puede hacer, que lo puede hacer y ha tenido un modelo de un camino que ve que es posible. Y también esto me lleva a una reflexión, ¿cuál es la función del colegio? ¿Saber hacer integrales? ¿Saber hacer derivadas? O conocerte y encontrar qué es lo que te apasiona. Y ir a eso como loco. O sea, no aprender cosas mecánicas que ya hacen los ordenadores, las máquinas. El modelo educativo tiene que cambiar. Es que es importantísimo. Y luego, en lo que hagas, si eres el mejor, ganarás una pasta. Aunque seas filósofo o que seas tal. Mira, un chico montó una cosa de limpiar, pero lo hacía diferente. Lo montó con un ingeniero y lo que hacía era usar tecnología para limpiar de forma más eficiente y que la gente estuviera más contenta. Y se forró. Y les hizo participar a los que trabajaban con ellos. O sea, quiero decir que lo que tienes que ayudar es enseñar a pensar, enseñar a hacer las formas diferentes, mejor para la sociedad. Y eso en el colegio sigue siendo más memorístico y una cultura... Y es verdad lo que ha mencionado alguien, me parece que eras tú. Nosotros nos embebemos de roles, de cosas que hay en la tele y no ves ni Phineas y Ferb, el que es investigador y experimenta, son los dos gemelos. La chica va allí a ver qué pasa, ¿no? No tiene la iniciativa, ¿no? En los dibujos de ahora. O sea, entonces yo creo que es la función del colegio, los profesores que están súper desmotivados, pues hazles un curso de emprendimiento y que cuenten ellos en un proyecto para mejorar la educación, hágales mejor en Singapur, en Finlandia. Es lo más importante, la educación para la sociedad en la que vivimos. Y el rol del colegio tiene que ser para que tú te autoconozcas y encuentres tu pasión. Y ahí lanzarte. Encontrar en lo que eres mejor y lo que te puede llenar en la vida, ¿no? Y no, pues esto es lo que se lleva, ¿no? Haz lo que te guste y luego meterás inteligencia artificial lo que haga falta. Y que luego te apoyen en casa. Y que luego te apoyen en casa. Por eso, un comentario que habéis hecho, lo de la escuela de padres, es muy importante. Es que yo no sé ni cómo actuar, yo también soy madre. Y a veces digo, me encantaría que el colegio, que ha visto a tantos niños evolucionar, porque yo solo veo a los míos, ellos ven miles, me dijera algo, porque es que la angustia es total, ¿no? No sé, son muchos aspectos a cambiar y lo que es importante es lo que hacéis vosotras, contar vuestra vida, vuestra experiencia, que nos ha inspirado para dibujar caminos y contarlo en colegios, ¿no? Y que lo oigan los abuelos y salgan las conversaciones de la familia, que os saque Julia Otero o algo así, ¿no? Que lo retransmita en un programa o en El Hormiguero, ¿no? Ir al hormiguero... Es decir, que es que si sale en El Hormiguero todo el mundo lo hace, en vez de hacer ahí bailando, pues oye, por favor, saca estas cracks y que eso contribuye a crear una sociedad más rica, con más bienestar, con más empresas, con ideas más innovadoras, ¿no? Entonces, es un... Sí. Muchas gracias, nos estamos alargando de tiempo. Seguiríamos horas hablando de este tema. Muchísimas gracias a las 4 invitadas por haber compartido generosamente vuestras trayectorias y que podáis ser también más visibles y que las mujeres sean más visibles y sobre todo me quedo con la parte que habéis destacado de la familia, los apoyos, el esfuerzo de sociedad, educadores, formadores, etcétera, desde el inicio con el objetivo de cambiar estas cifras. Muchísimas gracias también
a todos los asistentes que habéis estado aquí presencialmente y también a los que habéis estado en streaming. Y simplemente para finalizar, comentaros que mañana, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se publicará el episodio 5 de los podcasts de Mujeres que Transforman junto a Esther Lázaro. Y nos vemos en la próxima sesión de Mujeres que Transforman. Muchas gracias a todos. Gracias.